Hay personas que pasan años intentando cambiar su vida, intentando sentirse mejor, intentando salir del mismo cansancio interno que las acompaña desde hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdan cuándo comenzó. Y aún así, algo dentro de ellas sigue igual, como si existiera una parte invisible, silenciosa, que siempre las empujara de regreso al mismo lugar emocional, al mismo miedo, al mismo vacío, a la misma sensación de estar sobreviviendo en lugar de vivir. Y lo más extraño es que muchas veces nadie lo nota, porque por fuera todo parece normal. Siguen trabajando, siguen respondiendo mensajes, siguen cuidando de otras personas, siguen funcionando, pero por dentro algo lleva años agotándose lentamente. Escucha esto con atención, porque existe un tipo de sabotaje psicológico tan silencioso que la mayoría de las personas nunca percibe cuándo comenzó. Y lo más peligroso es que puede estar ocurriendo dentro de ti ahora mismo, sin que siquiera lo notes. Hay personas que aprendieron a vivir tan tensas que ya no recuerdan cómo se siente la paz. Y quizá eso explique por qué últimamente te sientes cansada, incluso en los días en que aparentemente no ocurrió nada grave, como si tu mente nunca descansara por completo, como si siempre existiera algo preocupándote en silencio. Piensa por un momento, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Porque a veces el agotamiento no llega de repente, se instala lentamente, en pensamientos repetitivos antes de dormir, en la necesidad de revisar varias veces un mensaje antes de enviarlo, en el miedo silencioso de decepcionar a los demás. Y después de años, la persona ya no sabe cómo vivir de otra manera. Algunas personas llevan tanto tiempo sobreviviendo que confundieron agotamiento con personalidad, y ahí es donde todo empieza a volverse más profundo. Porque el miedo deja de sentirse como miedo, empieza a sentirse normal. Normal vivir cansada, normal sentir culpa cuando descansas, normal pensar demasiado antes de hablar, normal sentir que nunca haces suficiente. Y después de cierto tiempo, la persona deja de cuestionarlo. Simplemente aprende a vivir así. Mira lo que ocurre. Cuando una mente pasa años viviendo en estado de defensa, el cuerpo intenta descansar, pero la mente no. La persona se acuesta, pero sigue pensando. Recuerda conversaciones antiguas, imagina problemas que todavía no ocurrieron, y aun cuando finalmente logra dormir, despierta cansada otra vez, como si nunca hubiera descansado de verdad. Y casi nadie percibe la gravedad de eso, porque desde fuera parece apenas cansancio, pero muchas veces no es cansancio. Y el problema es que una mente acostumbrada al peligro ya no sabe cómo sentirse segura. Vive esperando problemas, rechazo, decepción, abandono. Y lo más triste es que muchas personas comenzaron a vivir así desde muy temprano. Personas que crecieron sintiendo que necesitaban agradar, que necesitaban comportarse bien todo el tiempo, que necesitaban ser fuertes incluso cuando estaban destruyéndose por dentro. Y una mente que aprende eso durante años no abandona esos patrones fácilmente, porque después de cierto tiempo, la supervivencia comienza a parecer identidad. Y eso cambia completamente la forma en que una persona vive, la forma en que ama, la forma en que acepta migajas emocionales, la forma en que minimiza su propio dolor. Escucha esto. Muchas personas no están viviendo realmente su vida. Están repitiendo mecanismos de protección aprendidos hace muchos años. Y aquí está el problema. La mayoría cree que sus decisiones son completamente conscientes, pero gran parte de lo que pensamos, toleramos y repetimos nació mucho antes de este momento, mucho antes de que entendieras cómo funcionaba el miedo, o el rechazo, o la sensación de no ser suficiente. Quizá por eso hay personas que incluso cuando reciben amor, siguen esperando abandono, y personas que incluso cuando finalmente descansan, siguen sintiendo culpa. Porque existe una parte de la mente que prefiere el sufrimiento conocido antes que lo desconocido, aunque ese sufrimiento desgaste lentamente la autoestima. Y lo más peligroso es que casi nunca percibimos cuándo comenzó.
Porque la mente humana no grita, la mente humana repite. Repite emociones, repite inseguridades, repite formas de sobrevivir, hasta que un día, la persona ya no sabe distinguir entre quién realmente es y aquello que aprendió para protegerse. Y quizá eso explique muchas cosas sobre tu vida, porque algunas heridas no desaparecen, solo aprenden a esconderse dentro de nosotros. Y cuanto más tiempo permanecen ocultas, más controlan silenciosamente nuestra forma de vivir, porque hay patrones que pueden controlar una vida entera, sin que la persona jamás perciba cuándo comenzaron. Y cuando entiendes eso, muchas cosas comienzan a cambiar dentro de ti. Y cuando entiendes eso, muchas cosas comienzan a tener sentido por primera vez. Situaciones que antes parecían simples coincidencias, reacciones que parecían exageradas, miedos que nunca conseguiste explicar completamente. Porque a veces, la persona cree que está luchando contra el presente, cuando en realidad está reaccionando a heridas mucho más antiguas. Y ahí es donde la autosabotaje se vuelve peligrosa, porque casi nunca parece autosabotaje. Parece protección, parece prudencia, parece ser realista. Escucha esto. Hay personas que llevan tantos años preparándose para sufrir, que cuando finalmente aparece algo bueno, no saben cómo permanecer en paz. Y eso ocurre silenciosamente, en pensamientos automáticos, en reacciones invisibles. Mira lo que sucede cuando alguien pasó años sintiéndose insuficiente, incluso cuando recibe amor, desconfía, incluso cuando alguien la trata bien, espera decepción, incluso cuando tiene oportunidades. Imagina fracaso antes siquiera de intentarlo, y muchas veces ni siquiera percibe que lo está haciendo. Porque el miedo rara vez aparece diciendo, voy a sabotear tu vida. No, el miedo suele aparecer disfrazado de lógica, de prudencia, de pensamientos como, mejor no ilusionarme, seguramente no va a durar, no quiero sufrir otra vez. Y ahí comienza una de las formas más silenciosas de autosabotaje. La persona empieza a destruir emocionalmente aquello que todavía ni siquiera ocurrió. Piensa por un momento, ¿cuántas veces sentiste ansiedad solo porque las cosas estaban saliendo demasiado bien? ¿Cuántas veces tu mente imaginó abandono antes de que alguien realmente se alejara? Porque una mente acostumbrada al dolor muchas veces interpreta la paz como peligro, y eso cambia completamente la forma en que una persona vive. El cuerpo puede estar seguro, pero la mente continúa esperando problemas, rechazo, decepción, abandono. Y después de años, esa tensión constante empieza a desgastar todo silenciosamente. La autoestima, la energía, la capacidad de confiar, la forma de descansar. Y lo más triste es que muchas personas se culpan por eso. Se llaman débiles, demasiado sensibles, difíciles de amar, cuando en realidad muchas veces solo son personas emocionalmente agotadas. Personas que aprendieron a sobrevivir antes de aprender a sentirse seguras. Y hay algo todavía más doloroso en todo esto. Hay personas que pasaron tanto tiempo sobreviviendo que ya no saben cómo sentirse seguras, incluso cuando finalmente están a salvo, porque llega un momento en que la persona ya no sabe quién sería sin el miedo, sin la ansiedad, sin vivir en alerta constante. Y cuando alguien pasa demasiados años intentando evitar dolor, termina organizando toda su vida alrededor de la protección. Se vuelve fuerte para no ser herida, se vuelve silenciosa para no incomodar, se acostumbra a esconder lo que siente, y poco a poco comienza a desaparecer dentro de sí misma, sin percibirlo. Porque algunas formas de autosabotaje no destruyen la vida de golpe, la destruyen lentamente, en silencio, a través del agotamiento, de la culpa constante, de relaciones emocionalmente desgastantes. Y quizá ahora entiendas por qué hay personas que llevan años sobreviviendo, pero no recuerdan la última vez que realmente se sintieron en paz. Porque una mente herida no busca felicidad primero, busca protección, aunque esa protección termine destruyendo, lentamente, la posibilidad de vivir con tranquilidad.
Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años, porque intentan cambiar su vida, sin cambiar primero la identidad que construyeron desde el miedo. Intentan pensar diferente, actuar diferente, comenzar de nuevo, pero continúan mirándose desde el mismo lugar interno, desde la misma inseguridad, desde la misma sensación de no ser suficientes. Y una mente que continúa creyendo que no merece paz, siempre encontrará maneras silenciosas de sabotearla, aunque la persona no quiera hacerlo. Escucha esto. Hay personas que dicen querer amor, pero desconfían cuando finalmente alguien las trata bien. Y personas que desean profundamente cambiar, pero siguen hablándose internamente con la misma dureza de hace 10 años. Porque la mente humana no cambia solo porque una persona decidió cambiar. La mente cambia cuando finalmente deja de sentirse en peligro todo el tiempo. Y quizá esa sea una de las verdades más dolorosas sobre la vida adulta. Muchas personas nunca aprendieron a sentirse seguras, solo aprendieron a resistir, a soportar, a sobrevivir. Y después de tantos años, confundieron vivir en alerta con personalidad. Pero escucha esto con atención. Tal vez tu mente no esté intentando destruirte. Tal vez solo está intentando proteger una versión antigua de ti, que todavía cree que el mundo no es un lugar seguro. Y eso cambia completamente la forma de mirar tu propia historia, porque significa que quizá nunca fuiste demasiado sensible, ni demasiado complicada, ni difícil de amar. Quizás solo llevas demasiado tiempo sobreviviendo, y cuando una persona vive así durante años, empieza a olvidar cómo se siente vivir sin miedo, cómo se siente descansar sin culpa, cómo se siente amar sin esperar abandono. Y lo más peligroso es que muchas personas pasan la vida entera sin percibir que están atrapadas en esos patrones, porque hay patrones que pueden controlar una vida entera, sin que la persona jamás perciba cuándo comenzaron. Y cuando entiendes eso, comienzas a ver tu vida con otros ojos. Y después de cierto tiempo, algo todavía más silencioso comienza a ocurrir. La persona ya no solo vive con miedo, empieza a construirse alrededor de él. Y ahí es donde muchas personas dejan de reconocerse a sí mismas. Porque el problema ya no es solamente el dolor. El problema es todo lo que la persona tuvo que convertirse para sobrevivir a ese dolor. Escucha esto. Hay personas que pasaron tantos años intentando no incomodar, que ya no saben qué desean realmente. Se acostumbraron a adaptarse, a medir cada palabra, a observar el humor de los demás, a intentar mantener todo en calma. Y poco a poco, dejaron de preguntarse, ¿qué siento yo? Porque estaban demasiado ocupadas intentando evitar rechazo, abandono, decepción. Y eso cambia completamente la identidad de alguien. Porque una persona que vive mucho tiempo intentando protegerse, comienza a reducirse sin darse cuenta. Reduce lo que siente, reduce lo que espera, reduce su voz, reduce su presencia. Y lo más triste es que desde fuera muchas veces parece fortaleza, pero por dentro muchas veces es apenas miedo aprendido, miedo de ocupar demasiado espacio, miedo de ser demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado verdadera. Y tal vez, en algún momento de tu vida, aprendiste que para ser aceptada, necesitabas disminuir partes de ti. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces dijiste no importa? Cuando sí importaba, ¿cuántas veces sonreíste? ¿Solo para evitar explicar lo que sentías? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías, solo para no sentirte abandonada otra vez? Porque hay heridas que no hacen que una persona grite, hacen que se calle. Y eso puede destruir lentamente la conexión con uno mismo. Mira lo que ocurre. Cuando alguien pasa años priorizando las emociones de los demás por encima de las propias, comienza a vivir hacia afuera, observando constantemente las emociones de todos, menos las propias, disponible para todos, presente para todos, pero ausente de sí misma. Y llega un momento en que ya no sabe qué necesita, qué desea, qué siente realmente. Porque pasó demasiado tiempo viviendo en alerta,
como para desarrollar una relación verdadera consigo misma. Y ahí aparece uno de los vacíos más silenciosos de la vida adulta, la sensación de haberse perdido de sí misma. No de golpe, sino lentamente. En silencios repetidos, en necesidades ignoradas, en versiones de sí misma que nunca pudieron existir completamente. Escucha esto con atención. Muchas personas no están cansadas solamente por lo que viven. Están cansadas por el esfuerzo constante de sostener una versión de sí mismas que ya no soportan. Y lo más difícil es que casi nadie percibe cuánto pesa sostener esa versión todos los días. Agota fingir tranquilidad, agota fingir fuerza, agota tener que mostrarse bien, cuando por dentro existe una tensión constante. Y tal vez por eso hay personas que sienten un cansancio que el descanso no resuelve. Porque no es solamente cansancio físico, es desgaste acumulado durante años, mientras se abandonaban lentamente a sí mismas. Y lo más peligroso es que después de mucho tiempo, la persona deja de percibirlo. Empieza a creer que esa es su personalidad. Yo soy así. Siempre fui así. Siempre me costó expresar lo que siento. Pero escucha esto. Muchas veces eso no es personalidad. Es adaptación. Es una identidad construida alrededor del miedo. Y cuando una persona vive demasiado tiempo dentro de esa identidad, comienza a olvidar quién habría sido, si no hubiera tenido que sobrevivir así durante tantos años. Y esa pregunta puede ser dolorosa, porque obliga a mirar todas las partes de ti que fueron quedando atrás. La espontaneidad, la ligereza, la capacidad de confiar, la autenticidad, la posibilidad de existir sin miedo constante de decepcionar a alguien. Y quizá ahí esté una de las heridas más profundas de todas. Hay personas que se pasaron la vida intentando no perder a los demás y terminaron perdiéndose completamente a sí mismas. Y eso crea una tristeza muy silenciosa, porque la persona continúa viviendo, continúa funcionando, pero dentro de sí siente una desconexión difícil de explicar, como si hubiera una distancia enorme entre la vida que muestra y la vida que realmente experimenta por dentro. Y ahí aparece otra verdad incómoda. La destrucción silenciosa no siempre arruina la vida de golpe. A veces, destruye lentamente la relación que una persona tiene consigo misma, la forma en que se habla, la forma en que minimiza su dolor, la forma en que se exige ser fuerte incluso cuando está agotada. Y después de años, la persona puede llegar a un punto en que ya no sabe cómo descansar internamente. Porque vivir en tensión se volvió normal. Vivir preocupada se volvió normal. Vivir complaciendo se volvió normal. Y cuando algo se vuelve normal durante demasiado tiempo, el alma comienza a olvidarse de que existe otra manera de vivir. Pero escucha esto. El hecho de que hayas aprendido a sobrevivir de esa manera no significa que tengas que permanecer ahí para siempre. Porque debajo del miedo, debajo de la necesidad de agradar, debajo del agotamiento, todavía existe una parte de ti que no nació para vivir reduciéndose. Y cuando comienzas a percibir eso, algo muy profundo empieza a cambiar. Porque por primera vez, la persona deja de preguntarse, ¿qué tengo de malo? Y comienza a preguntarse, ¿qué partes de mí tuve que esconder para sentirme segura? Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a entender que nunca se trató solamente de fuerza. Porque muchas personas pasan años intentando mejorar, sin darse cuenta de que están luchando contra patrones que aprendieron cuando todavía estaban intentando sobrevivir. Y nadie puede sanar profundamente mientras continúa odiándose por haber desarrollado mecanismos que un día la protegieron. Escucha esto con calma. El hecho de que una parte de ti haya aprendido a vivir con miedo no significa que naciste para permanecer así para siempre. Porque muchas veces tu ansiedad no era debilidad. Tu necesidad de agradar no era tu verdadera personalidad. Tu agotamiento no era falta de capacidad. Solo eran formas de adaptación. Formas que tu mente encontró para intentar protegerte. Y ahí comienza algo muy importante. Porque una persona empieza a cambiar de verdad,
cuando deja de mirar sus heridas con vergüenza y comienza a mirarlas con conciencia, no para quedarse atrapada en el pasado, sino para finalmente entenderse. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te trataste con dureza? ¿Por reacciones que nacieron del miedo? ¿Cuántas veces te culpaste? ¿Por no conseguir descansar? ¿Por sentir ansiedad? ¿Por necesitar aprobación? Y quizá nadie te dijo esto antes. Pero una mente que vivió demasiado tiempo en estado de defensa no sabe relajarse de un día para otro. Primero necesita sentirse segura, y esa frase es más profunda de lo que parece. Porque hay personas que pasaron años intentando ser fuertes, cuando en realidad lo que más necesitaban era sentirse protegidas, sentirse vistas, sentirse comprendidas. Y eso lleva tiempo, lleva paciencia, lleva honestidad interna. Porque sanar no siempre parece transformación inmediata. A veces, sanar empieza en cosas muy pequeñas, en dejar de exigirte perfección todo el tiempo, en dejar de minimizar lo que sientes, en aprender a escuchar tu cansancio antes de colapsar, en permitirte descansar sin culpa. Y aunque parezcan cosas pequeñas, para una persona que pasó años sobreviviendo, eso puede ser una revolución interna enorme, porque llega un momento en que el alma se cansa de vivir escondiéndose, se cansa de reducirse, se cansa de fingir fortaleza todo el tiempo. Y quizá por eso este video llegó hasta ti hoy, no para prometerte una vida perfecta, sino para mostrarte algo más honesto, que muchas veces el primer paso para dejar de destruirte lentamente es darte cuenta de que llevabas años intentando sobrevivir y no viviendo realmente. Y cuando una persona finalmente percibe eso, algo comienza a cambiar silenciosamente dentro de ella. Ya no se observa con el mismo odio. Ya no interpreta todas sus heridas como defectos. Empieza a entender que muchas de sus reacciones nacieron de lugares profundamente cansados. Y ahí aparece algo que muchas personas pasan la vida entera sin experimentar: compasión hacia sí mismas. La capacidad de mirarse con más humanidad, con menos violencia interna, con menos necesidad de castigarse por no haber sabido hacerlo mejor. Porque escucha esto, nadie aprende a vivir en paz si pasó años aprendiendo únicamente a resistir. Y quizá, muchas veces, no necesitabas ser más fuerte. Necesitabas sentirte segura. Necesitabas dejar de vivir en alerta todo el tiempo. Porque hay personas que se acostumbraron tanto a cargar el peso de todo, que olvidaron cómo se siente descansar internamente. Pero algo muy importante ocurre cuando una persona finalmente empieza a reconocer sus propios patrones. Porque aquello que antes era automático comienza a hacerse visible. Y una vez que algo se vuelve visible, también puede comenzar a transformarse. Tal vez lentamente, tal vez con miedo, pero ya no desde la inconsciencia. Y eso cambia completamente el camino. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando una persona se obliga a convertirse en alguien diferente. Ocurre cuando deja de abandonar silenciosamente quién realmente es. Y debajo de todas las capas de miedo, debajo del agotamiento, debajo de la necesidad de agradar, todavía existe una parte de ti que solo quería sentirse amada, sin tener que reducirse para merecerlo. Y muchas veces, eso ya es el comienzo de algo nuevo. Porque una mente que finalmente se siente segura, ya no necesita destruirse para sobrevivir. Si este video te hizo sentir comprendida, quizá Código Interior sea uno de los pocos lugares donde no necesitas fingir que todo está bien todo el tiempo. Y si decides quedarte, tal vez este sea el comienzo de una conversación mucho más profunda contigo misma. Porque algunas personas pasan la vida entera intentando entender por qué se sienten vacías, sin percibir que pasaron años alejándose silenciosamente de sí mismas. Y quizá el inicio de una nueva vida interna comienza exactamente ahí, en el momento en que finalmente dejas de preguntarte, ¿qué tengo de malo? Y comienzas a preguntarte, ¿qué necesitaría mi mente para finalmente sentirse segura de vivir?